zonas de la conciencia. Iniciado Ragosini. Comúnmente no se suele distinguir el sentido de la palabra conciencia, con SC, y conciencia simplemente con C. Por lo regular, todos los escritores le dan igual valor a la palabra conciencia, con una S en medio, y a la palabra conciencia, sin la S. Pero el esoterista sabe que esa ortografía marca una notable diferencia. Cuando existe una S en medio, se aplica la senciencia al acto conscientivo, y cuando carece de la S, está simplemente en la esfera del conocimiento racional. Por eso la conciencia, sin S, es la capacidad que tiene el ser humano de recibir impresiones del mundo ambiental o exterior, y reaccionar sobre ellas. Esta es la conciencia-conocimiento. La conciencia-sensibilidad, que marcha hacia lo cósmico, quiere decir que junto al conocimiento hay sensibilidad de esa verdad. Es decir, que el ego está cierto de ese conocimiento. El uno es conciencia espiritual, y el otro es conciencia racional. En los últimos tiempos se ha dedicado alguna atención por parte de los psicólogos en el campo experimental, con el fin de ubicar las diferentes zonas de la conciencia. En el mundo universitario fue Freud el que dedicó verdadero interés por los fenómenos psíquicos, aun cuando él solamente se refería a lo psicosomático, es decir, a lo relacionado entre el cuerpo y el ser psíquico. No tenía otro interés, ni sus aspiraciones iban más allá. No fue muy afortunado en el uso de la palabra inconsciente para referirse a la esfera de la conciencia, que todavía no ha entrado en el campo de lo juicioso y racional. Es verdaderamente lamentable el uso de este término, porque inconsciente quiere decir persona que no tiene responsabilidad, o sea, actos mentales sin juicio ni lógica. Cuando en verdad la esfera del endoconsciente, lo que está bajo el consciente, es mucho más consciente subjetivamente que todas las posibilidades actuales del ser humano en el mundo de la conciencia racional. Pero algunos psicólogos experimentales habían dado ya una palabra más adecuada al llamar a esa zona subconsciente, bajo el consciente, es decir, en lo interno y en lo no consciente racional. Estos hechos produjeron en mí una serie de preocupaciones de orden importantísimo en la esfera del conocimiento del hombre, pues había leído, grosso modo, y no en detalle, el libro de la doctora Besant, un estudio sobre la conciencia. La doctora solamente cataloga subconsciente, racional y supraconsciente. Interesado en este camino de investigaciones leí una hermosa conferencia de Vivekananda sobre la conciencia. Vivekananda revisa los estudios sobre la conciencia y establece la siguiente jerarquía: subconsciente, consciente racional y supraconsciente. Con esta jerarquía se logra una inteligencia mayor acerca de los fenómenos de la conciencia. Sin embargo, con ese plan hay dificultades y por ello, seguí meditando durante algún tiempo, hasta que creo haber logrado una jerarquía bastante juiciosa acerca de las diferentes zonas de la conciencia, que han sido jerarquizadas así: subconsciencia, mesoconsciencia racional, conciencia racional y ultraconsciencia. ¿Por qué ultraconsciencia? Porque la palabra supraconsciencia solamente indica que está sobre la conciencia, y parece indicarnos lugar, y ello no era adecuado a la inteligencia del hombre. El racional está bien ubicado. La conciencia tal como la entendemos, también relativamente bien. Pero hacía falta el mediador entre lo endoconsciente y lo consciente, y para llenar este vacío usamos la palabra mesoconsciencia. Meso quiere decir mediano, intermedio, es decir, la penumbra entre lo endo y lo consciente. Cuando tratamos nosotros de vivir un hecho consciente, empezamos a hacer esfuerzos por extraer de la esfera del endoconsciente aquello que allí está, pero que en ese almacén de cosas diversas, no es tan fácil hallarlo. De un momento a otro, parece aflorar la idea o la cosa, pero vuelve otra vez a hundirse y así tiene un movimiento de ola en que parece que es y no es. Así, tenemos diversos estados de nuestro ser psíquico, que no alcanzan a ser totalmente endoconscientes, ni totalmente conscientes, eso es lo que realmente se llama mesoconsciente. Fue por primera vez, en el Teatro Municipal de Bogotá, que tuve la oportunidad de escuchar las elocuentes y sabias palabras del Dr. Cramhele, quien decía que Freud había hecho mucho y poco. Mucho en el sentido de poner a la humanidad en el terreno de investigaciones cuidadosas acerca del ser psíquico, pero poco porque después de verificada la catarsis, es decir, la purga, después de extraer del subconsciente la falla que produce los quebrantos de orden psicofisiológico, moral y social, no había dado un sistema adecuado para purificar el ser psíquico de ese traumatismo. Y entonces el reprimido acaba por regresar a la esfera del endoconsciente y así siguen las dificultades.
Entonces, este hombre bastante perspicaz, decía que sobre todo, había que evitar a toda costa que la impresión quedara en la esfera no concienciada, y una vez establecida la conciencia, era necesario desmenuzar, destruir por un libre análisis la trascendencia o intrascendencia del complejo. Es decir, del tumor psíquico que causa las alteraciones morales. Este fue un gran paso, pero era indispensable catalogar la zona, y para ello nada mejor que la palabra mesoconsciente. La esfera del mesoconsciente merece una cuidadosa atención y estudio en el proceso de la actualización de conciencia, pues hay que advertir, como suelen decir los literatos, entre paréntesis, que el fin de la evolución no es más que hacer consciente lo endoconsciente. Pues solamente por este medio evolucionamos verdaderamente. Lo único que nos diferencia de nuestros hermanos menores es el grado de conciencia que hayamos alcanzado con relación a las cosas. Y nuestra evolución es aún tan superficial, que francamente no podemos garantizar que realmente seamos totalmente conscientes de nada. Relativamente conocemos algo de algunas cosas, pero en realidad, no lo suficiente para decir que hemos llegado a la totalidad de la realización de nuestra conciencia en ningún campo. Le he dado una segunda lectura a la obra, Un estudio sobre la conciencia, de la doctora Annie Besant, y entonces, me he dado cuenta cómo, ella enfatiza en forma muy inteligente que todo lo que tenemos de ego, es lo que somos en actualización de conciencia. Somos todos diferentes en conciencia y por tanto en la evolución. Realmente no existe otra diferencia notable que la diferencia de conciencia, es decir, de capacidad para llegar a la certeza o veracidad de un conocimiento o hecho. Ahora, tenemos que ir a la esfera de lo racional conscientivo, y entonces vienen una serie de dificultades. Nosotros consideramos que es consciente todo lo que la humanidad acepta por tal, siendo tales conocimientos, no más que sugestiones sin fundamento. Pensemos, por ejemplo, en el dogmatismo de las religiones catalogadas y veremos cuántas insensateces existen en este campo. Millones de seres humanos, llamados católicos, aceptan sin más análisis, sin más autoconcienciación, que un señor italiano llamado Papa es la representación viviente de la divinidad y que él es una persona infalible. Si ustedes recorren la historia, encontrarán que el Papa cambia de opinión con la misma rapidez con que lo hace un agente de policía en la calle de cualquier ciudad. Por ejemplo, comer y comulgar el mismo día era pecado gravísimo. Hoy no tiene importancia. Pero la humanidad carente de racionalidad sigue aceptando que el Papa es infalible. ¿Qué quiere decir aquello? Que no utilizamos la zona racional de la conciencia. Desde muy niño, y esto no viene de ahora, y si alguien se incomoda lo siento por él. Pero siempre he considerado que hay que dar pasos hacia nuestra liberación, pues cuando tenía unos 11 años, les decía a mis compañeritos, pero ¿cómo es posible que ustedes puedan aceptar que se puedan comer a Dios como un pedazo de mogolla, siendo que ese pedazo de mogolla va a ser sometido a todo el proceso de la digestión, dejando las respectivas escorias? Es decir, que nosotros estercolamos residuos de Dios. Terrible para el creyente, espantoso, pero lógico, fuerte y vivo, y real. Así que desde vieja data, no podía aceptar ese teofagorismo, esa tontería. Que las gentes creen sin pensar siempre ha caracterizado mi psicosis, si así lo quieren llamar, esa vigorosa racionalidad. Porque considero que nosotros no podemos hacer progresos en ningún campo de la vida, si no estamos en la verdad, ya sea esta relativa o trascendental. Ese espíritu me ha acompañado permanentemente, y he tenido como modelo a la Santa Madre Naturaleza, y con ese modelo, cuando leo el párrafo de un libro, no pienso si el autor es autoridad reconocida o no. Ello me tiene sin cuidado. Pienso si el contenido coincide con los hechos de la vida y de la naturaleza, y entonces cualquiera que lo diga, es para mí una verdad. Si no coincide, no me importa que ese hombre sea reconocido como una autoridad suprema, si lo que dice no es verdad, sino fantasía, lo rechazo definitivamente. Más tarde, en este proceso de la inteligencia encontré algunas frases de Buda, que me llenaron de fortaleza en ese modo conceptual. No creáis una cosa porque lo digan los viejos libros. No creáis una cosa porque la digan personas que son admiradas por la humana sociedad. No creáis una cosa porque está estampada en algún pergamino. No aceptéis nada que no esté de acuerdo con la naturaleza y con la vida. Exactamente, esta sí es norma verdaderamente positiva. Tengo catalogados múltiples hechos de la inconsciencia humana. Alguna vez, una niña estaba haciendo un curso de cultura física,
e iba a adquirir un diploma de profesora en este sentido. La pobre muchacha tenía relativas, o muy pocas posibilidades de hacer una tesis adecuada y fue donde mí me dijo: «Maestro, ¿usted podría hacerme una tesis?» «Señorita, usted se va a defraudar a sí misma y va a engañar al profesorado, eso no es lógico». La muchacha se puso a llorar y luego dijo: «Soy muy pobre, mi madre pasa hambre y solamente al graduarme podré ayudarla, porque de hecho voy a lograr un sueldo». «Bueno, señorita. Está bien, le voy a hacer la tesis, pero usted me jura, me promete leal y sinceramente que seguirá estudiando para ser consciente de su oficio». «Como no, maestro, le prometo». Entonces, le hice una tesis, la importancia de la respiración adecuada en la educación física. Entre las cosas que decía estaba la de que las emociones alteran el ritmo de la respiración. Cualquiera de ustedes comparando sus vidas, ¿qué me diría, sí o no? Natural, lo que más altera la respiración son las emociones. La muchacha llevó la tesis de prueba, el profesor la leyó, la mandó llamar. «Señorita, ¿quién dice esto?» La muchacha, muy asustadita, dijo: «Yo lo digo». «Oh, yo no lo puedo aceptar», dijo el profesor, «si esto no lo dice una autoridad reconocida en las universidades del mundo». Este inconsciente profesor, como tantos, solamente aceptaba lo escrito en los libros. La naturaleza le tenía sin cuidado, los hechos reales no significaban para él nada, pero si eso lo decía el Papa, era verdad. Si lo decía Franklin, era verdad. Si lo decía Simón Bolívar, era verdad. Y en esta situación de estulticia y de inconsciencia se halla realmente la humanidad. Es algo lamentable, es algo increíble. Entonces, siempre dentro de ese proceso de racionalismo natural y lógico, estaba utilizando una de las zonas de la jerarquía de la conciencia. Las otras zonas son endoconsciencia, mesoconsciencia y después racional para pasar a la ultraconsciencia. De tal suerte que la humanidad no usa la zona racional. La usa escasamente, no medita, no es capaz de establecer por medio de su inteligencia y con vigor sin medida, sin límite, la veracidad de una cosa. En mis charlas con amigos, suelo ser incómodo, porque, a veces dejo que digan las cosas, pero a veces, me gusta intercalarme, introducirme y hacer sorna cuando no encuentro una cosa lógica y así resulto molesto. Pero mi interés no es molestar, sino hacer que pensemos en la realidad, en la verdad. El proceso de la conciencia es algo que debe interesarnos especialmente, pues es la realidad de la evolución. Aconsejo sinceramente a los estudiantes de la Escuela Rosacruz que hagan todo lo que esté a su alcance por tener una seria comprensión acerca de los mecanismos de la conciencia. No olvidemos que el endoconsciente es la reserva de todas las experiencias de nuestro pasado. Todas, absolutamente, el más pequeño detalle de nuestras vidas está allá en el endoconsciente. El más insignificante movimiento de una mano está en el endoconsciente. Por eso, marchando a través del endoconsciente, podemos llegar hasta las primitivas etapas del desarrollo de la especie, y sobre eso, tengo alguna experiencia tan fuerte que produjo algún desequilibrio, muy relativo y muy circunstancial, pero muy vivo en mi psiquis. Como pude observar exactamente que la raíz del sistema simpático está en el cerebelo, y que el plexo solar es la antena que hace ostensible la intuición, o la emoción, entonces yo me dediqué a meditar en mi cerebelo, y meditando se llega a esos estados en los cuales se viven los hechos. Pues no es que se recuerden, se viven. Me encontré en una etapa de la evolución de la Tierra, etapa elemental, de la evolución del ser humano. Cuando los hombres eran gigantes, pero inconscientes, sin inteligencia, y al mismo tiempo, habían animales también gigantescos, enormes saurios y monstruosas serpientes se movían sobre la superficie de la Tierra, y entre ellas vi una serpiente tremenda, de color rojo y negro que me produjo pavor. Entonces volví en mí, y estaba todo excitado psicológicamente. Y ya esa noche no pude dormir, porque una vez intentaba regresar al sueño volvía a ver el mismo espectáculo. Bueno, me dije, ya he logrado una gran experiencia y no quiero meterme más en esas etapas del endoconsciente tan lejanas de la especie, de la raza y del mundo. Y entonces prefería buscar otras zonas del cerebro, para poder meditar con tranquilidad y no encontrarme en medio de esos seres, monstruosos, primitivos. Diría monstruosos, más bien,
por el concepto que tenemos actualmente. Esa experiencia me probó rigurosamente que en las esferas del endoconsciente están todas las cosas que han pasado al través de nosotros como raza y como centros de conciencia. En determinadas circunstancias, durante mis exposiciones, ustedes notarán que pronuncio el castellano con sus zetas, ves y ves, como lo haría alguien que sepa correcto castellano. Aquellos que no conocen mi situación psíquica suelen decir que es una presuntuosidad. No. Lo que pasa es que en determinados momentos psicológicos, sencillamente revivo en el lenguaje mi vida anterior. A veces, me he encontrado en un teatro hablando como lo haría cualquier español verdaderamente culto en cuestión idiomática, y pienso que las gentes se estarán riendo de esa vanidad. Pero, no puedo evitarlo, en ese momento estoy bajo la presión de un estado endoconsciente en el que no puedo hacer otra cosa que decir, corazón, y todas las cosas relacionadas con el idioma, correctamente pronunciado. Pues eso es simplemente una penetración en la esfera del endoconsciente. De niño, afrontaba problemas muy curiosos. Los que me rodearon no podían nunca entender qué pasaba a ese chicuelo sin importancia. Tenía unos 7 años quizás, 6, 5, no lo sé, pero de un momento a otro, yo era un herrero, un hombre fuerte, con músculos gigantescos, un pedazo de cuero por único vestido, pies al suelo y con un macho de hierro, fundiendo metales. Una luenga barba gris cubría mi pecho. Entonces, yo me ponía delante de mis mayores, diciendo: ustedes deben respetarme. No me ven, no comprenden, mis barbas deben ser respetadas. Se reían mucho, pero lo cierto es que en ese momento no había un disloque de conciencia, no, yo era ese sujeto. Yo me sorprendía mucho que no respetaran mis barbas, que no me tuvieran cierto temor, debido a esos músculos morenos gigantescos y a ese hombre indomable físicamente. Pero ellos se reían mucho. Esta era una situación del endoconsciente muy curiosa, pero como dije, no había disloque de conciencia, en ese momento era ese hombre. En otros momentos venía otra cosa singular. Era un sacerdote, decía misa, predicaba en el púlpito, bendecía, hacía matrimonios. Pero ustedes tienen que respetarme a mí, pues yo soy el sacerdote. Mis hermanitas, como se reían. ¿Pero qué van a hacer ustedes? Ustedes no pueden ser sacerdotes como yo y hacia un altar con flores. El chico como que tiene algo suelto por allá. Decían. Mas, no había disloque de conciencia, era exactamente un fraile en mi endoconsciencia. En otras ocasiones, tenía frente a mí un poco de gentes, y hablaba de los problemas sociológicos y políticos con una envergadura y un afán terrible. Después supe de qué se trataba exactamente. Todas esas son etapas, zonas, del endoconsciente. No hay nada absolutamente que en la evolución nosotros hayamos experimentado o vivido, que no esté aquí latente en nosotros, pudiendo hacerse ostensible en un momento dado. De tal suerte que el endoconsciente guarda todo el pasado de nuestra evolución y las pequeñas manifestaciones son simples reflejos. Y si pensáramos nosotros lo que es un verdadero iniciado, quien puede ver concretamente en cada momento todo su pasado, comprenderíamos muchas cosas. A Cagliostro le admiraban mucho por su inmensa sabiduría, pues era médico, biólogo, físico, matemático y cosmógrafo. ¿Qué pasa?, le dijeron una vez al conde, ¿de dónde tanta sabiduría suya? No se preocupen, hace 30 existencias me hice inmortal, y en esas 30 vidas he estudiado esas cosas y ahora simplemente las recuerdo. A ese estado llega el hombre si trabaja por penetrar en la esfera del endoconsciente, en esa zona del ser psíquico, que es el depósito de todas nuestras experiencias a través de las vidas. Los que hayan leído el Bhagavad Gita, que es una de las obras orientales de más fama, encontrarán una frase admirable. Arjuna le pregunta a Krishna: Maestro, usted sabe tantas cosas y yo soy tan ignorante. Es natural. Yo soy consciente de todas mis existencias y usted apenas recuerda los leves acontecimientos que han sucedido ahora. Esta es la diferencia. De tal suerte que en el estudio de la conciencia hay tantas cosas grandes para nosotros, que sería muy difícil poder exteriorizar todo lo que pudiéramos inteligenciar acerca de esas etapas de la evolución, porque al fin de cuentas, conciencia es evolución es conciencia. La conexión con el endoconsciente explica el caso del Dr. Cramhele, hombre que sabía 49 idiomas. Él
Había logrado hacer contacto por esos caminos de la semántica y de la filología acerca de todo lo que había aprendido, y no fue más que establecer, seguramente, algunas relaciones. Así, para él, no era muy difícil aquello y me consta, en un campo muy relativo, que el hombre sabía inmediatamente lo que se le preguntaba acerca de idiomas con una celeridad increíble, saltando de un idioma a otro sin encontrar dificultad. Pues se relacionaba con la esfera del endoconsciente. Esas posibilidades dormitan en nosotros y podemos sacarlas del subconsciente por medio de la meditación, de la retrospección y de la introspección. A mí me han pasado unas cosas tan raras en mi vida, que después, naturalmente, yo pienso que es sumamente peligroso conquistar o despertar ciertos estados, sin ser totalmente conscientes. Siempre que en mi vida me he visto frente a una pequeña dificultad, que para otros sería sumamente grave, toda sensación de temor desaparece de mí. Surge de mi ser psíquico una firmeza increíble. Después, me quedo pensando que ese estado es lógico, porque la conciencia me habla de la inmortalidad de la vida. Y ante eso, ¿qué importa el pequeño detalle? Recuerdo mucho el caso de don Carlos Vaquero, cuando me vio muy grave. Yo lo siento mucho, amigo, usted tiene que hacerse ver del médico, porque si usted no hace eso, usted se va a morir. ¿Qué me importa a mí? Yo no me hago ver del médico, no tiene interés para mí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Se queda ese cadáver ahí. ¿Qué hacemos? Que lo lleven al anfiteatro anatómico y que lo despedacen, a mí qué me importa. ¿Acaso? ¿Eso va a ser mío? Cuando tal suceda, yo ya me he marchado. Y no consulté al médico. Claro que después se vuelve uno más racional, y piensa que es bueno, a veces, complacer relativamente a las gentes que lo rodean, para su tranquilidad. Cuando han llegado esos momentos críticos, para mí, no tienen absolutamente ninguna importancia. Alguna vez, un hombre llegó a matarme. Señor, mientras usted apunta bien, y le pido que apunte al corazón, yo voy a dar unas 2 formulitas más. El hombre se asustó y se fue. Mi solicitud fue sincera. A mí me hubiera importado absolutamente nada. Solamente le pedí un favor, apunte bien, porque no me gustan las cosas a medias. Esta energía viene del endoconsciente, es el fruto de experiencias vividas, de fuertes hechos, de vivos acontecimientos. Cuando nosotros no conocemos nada de lo que hay allá, tras el ser psíquico, tras nuestra relativa conciencia, no podemos inteligenciar la grandeza del endoconsciente. Grandeza que emerge de todos los acontecimientos de nuestras vidas, y aún, penetrando más allá, diríamos, de la vida de la raza, porque nosotros somos parte integrante de esa raza. Porque el endoconsciente mío y el de cualquiera, es una pequeña isla que emerge de un mar inmenso que se llama endoconsciente. En alguna ocasión y en forma completamente deliberada, yo preguntaba al endoconsciente acerca de algún hecho. Hice mis afirmaciones rigurosas y a los 30 días supe exactamente lo que necesitaba saber, sin preguntárselo a nadie. Externamente, solamente a ese noble amigo que guarda en un libro precioso, sin que le falte una coma, todos los acontecimientos del pasado, todos sin excepción. Cuando uno sabe eso, realmente la vida se torna distinta. Y pensar que el trabajo es simplemente sacar de la esfera del endoconsciente al consciente, todo lo que hay allí guardado. Cuando nosotros leemos un libro y una idea llega a nuestra conciencia, como una cosa que parece que ya vivía en nosotros, es que salta una vieja experiencia y se convierte en realidad por el impacto de la idea, pero ya era nuestra. Cuando no hemos pasado por el tipo de experiencia, no entendemos la idea, llega por primera vez y empezamos a establecer juicio, hasta que se convierte en una impresión viva de nuestra esfera endoconsciente. Ahora, viene el consciente. Yo creo que es tan pequeño, tan insignificante el consciente de la raza, que realmente no alcanza a cubrir ni una millonésima de la zona endoconsciente personal. El señor Atkinson tuvo una hermosa idea. Si nosotros vamos por el océano y descubrimos una pequeña isla, un pequeño cono de tierra que emerge de la superficie de las aguas, creemos que esta isla es muy pequeña. Pero si nosotros pensáramos que esa pequeña isla que aflora a la superficie del mar, es simplemente algo que se extiende por debajo en rocas inmensas, y que está en relación con la total estructura mineral de la Tierra, pensaríamos bien distinto. Ese es el endoconsciente, es una pequeña islita que aflora a la conciencia, pero que está sostenida por esa profundidad inmensa, como el esqueleto mismo de la Tierra. Y aún, sería poco,
porque quedaría ubicado simplemente el volumen de la Tierra, mientras que la esfera del endoconsciente abarca el sistema solar. Durante algún tiempo estuve meditando si realmente los astros tendrían alguna influencia sobre la vida de los hombres, y entonces, la experiencia me demostró cómo, de la Luna se desprendía una materia grisácea que caía en cantidades inmensas sobre la Tierra. ¿Qué era aquello? Pues, simplemente los éteres que por progresiva densificación se transforman en el mineral llamado plata. Entonces, ¿qué cosa es la Tierra? Es la coagulación de energías universales que se filtran a través de los planetas, polarizando la luz astral y la convierten en algo específico. Esos son los minerales, y así la vida objetivada es toda completamente mineral. Cambié totalmente de criterio con relación a la astrología esotérica. Ella se convirtió en realidad viviente, un hecho incuestionable. Hice luego una serie de experimentos que me probaron exactamente aquella verdad trascendental. ¿Y cómo lo conseguí? Simplemente a través del endoconsciente, haciendo conciencia de algo que estaba allí oculto. Debemos dedicar nuestra atención a estudiar esa maravilla que somos, porque somos en realidad conciencia, pero la mayor parte subjetiva, nuestra labor está en hacerla objetiva. Después de hacer objetivo el endoconsciente, tenemos que aspirar a la conciencia ultra. A la conciencia del cosmos. Y para lograrlo. ¿Cómo? Por medio de la mística, no existe otro camino. ¿Pero mística en el sentido como la entienden las religiones? No, absolutamente. No la mística que cree, sino la mística que sabe y ama la vida. ¿Cuál el entrenamiento? Pues tengo alguna pequeña experiencia, y mi deber es darla. Cuando yo salgo al campo, adoro las plantas y no saben ustedes todos los beneficios que de ello obtengo. Miro una plantita y pienso que era una pequeñísima semilla, pero que allá en el núcleo está el fuego espiritual del cosmos y que debido a eso, y a su liberación peculiar, frecuencia y demás, ella empieza a especializar las sales necesarias para su crecimiento, y siento ese crecimiento y veo esa proliferación, e imagino cómo surgen las ramas, las hojuelas, las flores, las esencias, los frutos y siento la armonía con las cosas. Ese es el camino, siempre lo he encontrado maravilloso. No me olvidaré nunca de mi primera experiencia. ¿Cómo hice? Ese entrenamiento surgió de mi endoconsciente. Vino de allí, no lo adquirí en ningún libro. Todos los domingos me iba por los cerros de Chipaque y de todas estas zonas sobre el sur de Bogotá a hacer mis prácticas. Y alguna vez estaba meditando, y entonces oí como las moléculas y los átomos que constituyen las plantas no se tocan. Producen una música solemne, quedando abstraído en aquella orquestación. Después iban bajando las vibraciones, y entonces ya veía solamente la estructura física de la planta. Volví a mirar y junto a mí tenía un compañerito encantador, había un conejito, estaba sentadito en la parte trasera de su cuerpo y sus manitas levantadas, estaba espectacularmente contemplando exactamente al contemplador. Me acerqué y le toqué. Y el animalito no se movió, total que éramos hermanos en ese instante. ¿De dónde había surgido la práctica? De las esferas del ser interno. De otras épocas, del viejo Egipto. Allí me lo había enseñado el instructor y ahora era un hecho para mí. ¿Qué había pasado? Había penetrado en la esfera endoconsciente de la planta, porque amaba a través de mi endoconsciente la misma verdad, que era en la planta, y en el observador. Una vez iba por la calle, pensé, pero si todo esto que se mueve es por el poder de la energía de Logos. Se produjeron tantas maravillas que hube de dejar de meditar, porque la gente empezaba a contemplar demasiado al contemplador, era lógico, era un campo de inducción de una energía poderosísima. Todo eso estaba en la esfera del endoconsciente. Así que todas las posibilidades del hombre, en todos los campos de la vida, son simplemente extraídas de la esfera del endoconsciente a la esfera del consciente. Nosotros, a través de la meditación logramos mucho, pero si de la meditación pasamos a la devoción y de la devoción pasamos a la contemplación y luego al éxtasis, nos unimos al logo solar, alcanzando, cada uno según su evolución, la divina conciencia. Conferencia, Zonas de la Conciencia. Iniciado Ragosini.